Continuemos con el curso de dinámica de estructuras y de ingeniería sísmica. Comencemos con el tema 2, dinámica de estructuras de sistemas de muchos grados de libertad, n grados de libertad dinámicos. Definamos el concepto de grado de libertad dinámico como el número de coordenadas independientes necesarias para localizar, determinar la posición de las masas en una estructura. Vamos a ejemplificarlo con el caso de una estructura contenida en el plano de la figura 2D, eh, y vamos a decir que las masas son masas puntuales, o sea que cada masa colocada sobre esta estructura no tiene dimensiones. Por lo tanto, para poder ubicar en el plano cada masa requerimos de dos coordenadas. Decimos entonces que cada masa tiene 2 grados de libertad dinámicos. Por tanto, esta estructura, este pórtico de 3 masas tendría 6 grados de libertad dinámicos. Vamos a diferenciar el concepto de grado de libertad dinámico del concepto que surge en estática de estructuras de grados de libertad estáticos. Estos se refieren a las juntas de una estructura, así como el problema dinámico está referido a las coordenadas de las masas, el problema estático se refiere a las coordenadas de las juntas. El número de grados de libertad estáticos de una estructura es el número de coordenadas independientes necesarias para localizar la posición de las juntas de esa estructura. Las juntas se suelen suponer como pequeños cuerpos rígidos, por lo tanto, esta junta, la junta B, para localizar su posición en el plano requiero de 3 coordenadas: un desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical y una rotación. Decimos entonces que esta junta tiene 3 grados de libertad estáticos. En este caso de este pórtico hemos definido 1, 2, 3, 4, 5 juntas. Las juntas inferiores están empotradas a tierra, por lo tanto no tienen ninguna posibilidad de movimiento. Entonces el número de grados de libertad estático sería 3 por el número de juntas, 9 grados de libertad. Esta es la diferencia entre el problema estático y el problema dinámico. En el problema estático, la matriz de rigidez de esta estructura sería una matriz de 9 por 9. Tendríamos 9 ecuaciones lineales algebraicas a resolver, 9 cargas aplicadas, 9 desplazamientos, una matriz de rigidez de 9 por 9. En el problema dinámico, de 6 grados de libertad, tendríamos 6 ecuaciones diferenciales en donde, como veremos más adelante, aparecen las masas, aparecen las rigideces y aparecen también el amortiguamiento de la estructura. Es obvio que el número de grados de libertad dinámicos depende del número de masas y que la asignación de las masas en una estructura es un procedimiento arbitrario. Es decir, esta estructura, como cualquier sistema, tiene masas distribuidas de alguna manera, pero masas continuas que realmente representarían un número infinito de masas pequeñas, un número infinito de grados de libertad. Y hay una decisión un tanto arbitraria para pasar ese sistema de infinito grado de libertad a un sistema con un número finito de grados de libertad. En este caso, el ejemplo se ha considerado con solo 3 masas, pero pudiéramos colocar masas adicionales en los puntos medios de estos tramos de viga y masas adicionales también en los puntos medios de las columnas, con lo cual incrementaríamos el tamaño del problema dinámico. Consideremos ahora cuáles son las consecuencias de despreciar algunas deformaciones en algunos elementos. Por ejemplo, despreciar las deformaciones axiales en vigas. Eso toma en cuenta que la viga, que es parte de un sistema de losa, un sistema de piso, posee una gran rigidez en su plano. En el problema dinámico, si la viga no se puede deformar axialmente, quiere decir que estas 3 coordenadas laterales
de las juntas B, C y D son las mismas, por lo tanto hay una sola independiente. Podemos decir que esta podemos eliminarla porque esta la hacemos igual a la de la esquina del lado derecho, esta también la eliminamos, y entonces el problema dinámico realmente tendría únicamente 4 grados de libertad, ¿verdad? Tres desplazamientos verticales de las masas más un desplazamiento lateral para las tres masas. Em, o por supuesto tiene también consecuencias en el problema estático, ¿no? En el problema estático tendríamos ahora una única coordenada lateral para describir el movimiento de traslación de las juntas B, C y D, y por lo tanto aquí tendríamos un total ahora de 2, 4 y 3, 7 grados de libertad estáticos, 3 desplazamientos verticales, 3 rotaciones y un desplazamiento lateral. Si la estructura es una estructura 3D, una estructura en el espacio, tenemos un número mayor de grados de libertad. Obviamente, consideremos esta estructura constituida por 4 columnas y 4 vigas. Mm, Consideremos masas colocadas en las esquinas, así como en los puntos medios de las vigas. Por lo tanto, aquí tenemos un total de 8 masas. Son masas puntuales, las consideramos de esa manera. Por lo tanto, cada masa en el espacio podemos localizarla con 3 coordenadas: desplazamiento X, Y y vertical en Z. Por lo tanto, 8 masas por 3 grados de libertad por masa son un total de 24 grados de libertad dinámicos, que es el número que corresponde a esta estructura. Los grados de libertad estáticos serían los indicados en esta figura del medio. Hemos definido las juntas en las 4 esquinas, así como en los puntos medios de las vigas. Por lo tanto, tenemos 8 juntas. Siendo cada junta idealizada con un pequeño cuerpo rígido, en cada junta requerimos de 6 coordenadas, 3 desplazamientos y 3 rotaciones para localizar esa junta en el espacio. Por lo tanto, el número total de grados de libertad de esta estructura sería el número de juntas, que es 8, por 6, el número de grados de libertad de cada junta, para un total de 48 grados de libertad estáticos, que los comparamos con 24 grados de libertad dinámicos. Como podemos apreciar, y esto es típico, el problema estático es de mayor tamaño que el problema dinámico. Aquí tendríamos, como veremos más tarde, 24 ecuaciones diferenciales a resolver. Aquí en el problema estático tendríamos 48 ecuaciones lineales, ecuaciones algebraicas a resolver, que me conectan las cargas aplicadas con los desplazamientos a través de la matriz de rigidez. Definidos los grados de libertad, podemos organizar nuestro vector de desplazamientos del problema dinámico de la siguiente manera. Supongamos que esta es la estructura en el espacio. Cada masa tiene entonces 3 grados de libertad. La masa MK decimos que tiene las coordenadas desplazamiento K en dirección X, desplazamiento de la masa K en dirección Y, desplazamiento de la masa K en dirección Z. Ordenamos los grados de libertad entonces de la siguiente manera. Primero ordenamos todos los grados de libertad X. Esto es una manera conveniente para, no es obligatoria por supuesto, pero es conveniente para interpretar resultados. O sea que tendríamos aquí la masa, el grado de libertad de la masa 1 en dirección X, el de la masa 2 en X, y así sucesivamente. Luego vendrían los grados de libertad de la masa 1 en dirección Y, de la masa 2 en dirección Y, y así sucesivamente. Y luego vendrían los grados de libertad
de las mismas masas en la dirección Z, de tal manera que el vector de desplazamiento pudiéramos separarlo en tres subvectores: el subvector de desplazamientos en X, el subvector de desplazamientos en y el subvector de desplazamientos en Z. Hablamos entonces de n grados dinámicos de libertad. Esto que estamos explicando y las ecuaciones que vamos a desarrollar son igualmente válidas para estructuras constituidas por otros tipos de miembros. Hasta los momentos hemos hablado de estructuras cuyos miembros son unidimensionales, ¿verdad? Porque sus propiedades se pueden representar, inercia, área, en función de una única coordenada a lo largo del eje, pero también pudiéramos tener elementos bidimensionales o elementos como este paralelepípedo tridimensionales. En el caso 2D, elementos bidimensionales, cada cuadrilátero pudiéramos discretizar las masas en los extremos del cuadrilátero. Tendríamos la masa en la junta K con dos coordenadas, masa puntual, mientras que en el caso de esta represa en tres dimensiones, donde ha sido discretizada por medio de paralelepípedos, cada masa tendría 3 grados de libertad. El número de grados de libertad aquí sería entonces número de masas por 3 y aquí sería el número de masas por 2, tal como lo ejemplificábamos en el caso de las estructuras constituidas por elementos de viga o elementos de columnas. En el caso de edificios, podemos simplificar significativamente el número de grados de libertad aprovechando que las losas suelen ser suficientemente rígidas en su plano para que las consideremos como cuerpos rígidos para los efectos del movimiento en su plano. Haciendo esa consideración de que la losa es rígida en su plano, vamos a destacar que para el movimiento en ese plano solo se requieren de tres coordenadas. En este caso lo llamamos desplazamiento X, desplazamiento y rotación de la planta con respecto a un eje vertical, y estas coordenadas las seleccionamos en el centro de masa. Es lo usual, lo típico. Eso simplifica las matrices, como veremos más adelante. Y así lo consideran los programas de cálculo automático. Como consecuencia de ser un cuerpo rígido, los desplazamientos en cualquier punto de la losa se pueden expresar en función de los desplazamientos del centro de masa. Es decir, la junta A tiene desplazamientos en dirección X, en dirección y una rotación que no son independientes de los del centro de masa, sino dependen del mismo. Es fácil observar que si consideramos nuestra teoría de desplazamientos pequeños, que vamos a mantener en el transcurso de este curso, el desplazamiento, por ejemplo, de la junta A en dirección Y está dada por lo que se mueve el centro de masa en dirección Y más el efecto de la torsión. U sub Y más el efecto de la rotación de la planta es la rotación multiplicada por la distancia entre la junta A y el centro de masa. Análogamente, el desplazamiento en dirección X de la junta A se puede expresar como lo que se traslada al centro de masa menos la rotación multiplicada por la distancia y entre la junta A y el centro de masa. Este signo menos proviene del hecho de que una rotación positiva desplaza la junta A hacia la izquierda, a diferencia de que una traslación del centro de masa positiva desplaza la junta A hacia la derecha. De allí el signo correspondiente. Y la rotación de la junta A es la misma rotación de la junta. Ahora bien, vamos a agregar lo siguiente. En el análisis de edificios vamos a suponer que toda la masa
de la estructura se concentra en las losas, es decir, las masas de las columnas las distribuimos hacia las losas adyacentes, de tal manera que toda la losa del edificio está concentrada en las losas. Si adicionalmente a eso despreciamos la masa de las losas en dirección vertical, concluimos que el sistema tiene solo 3 grados de libertad dinámicos por losa, porque toda la masa que estamos considerando solo se puede mover en el plano de la losa, y en ese plano solo hay 3 grados de libertad. 3 grados de libertad estáticos en el plano de la losa y 3 grados de libertad dinámicos en el plano de la losa. Entonces hablamos en edificios de 3 grados de libertad por piso, en el entendido de que se está despreciando la inercia de las masas en dirección vertical. Ese, por supuesto, es un modelo apropiado para estudiar la respuesta de edificios ante sismos, componentes sísmicas horizontales, pero no es un modelo apropiado para estudiar la respuesta del edificio ante componente sísmica vertical, obviamente porque estamos despreciando la masa, la inercia en dirección vertical. En esta figura mostramos un ejemplo de un edificio que tiene 3 losas, y por lo tanto, si asignamos en cada losa 3 grados de libertad, desplazamiento X, desplazamiento Y y rotación de eje vertical, tenemos 3 más 3 más 3, un total de 9 grados dinámicos de libertad, 3 grados de libertad dinámicos por losa. Notemos que en el medio entre la losa de izquierda y losa derecha no hay losa, entre las losa 1 y losa 2, razón por la cual estamos aceptando que estos 3 grados de libertad son independientes de los 3 de la losa 1. Veamos cómo intervienen ahora los grados de libertad estáticos del edificio. Esta es una losa, está conectada en la junta a una estructura, a un pórtico, columnas y vigas. En la losa tenemos definido nuestros 3 grados de libertad: traslación X, traslación Y, rotación de eje vertical, de tal manera que los 6 grados de libertad de la junta A no son independientes, ya lo argumentamos. Los grados que están indicados aquí en color verde dependen, están conectados con los grados de libertad dinámicos en el centro de masa. Los únicos grados estáticos independientes son el desplazamiento vertical de la junta A, la rotación de la junta A con respecto a un eje horizontal y la rotación con respecto al eje horizontal ortogonal al anterior. Vamos a llamarla X. Esta es rotación X, rotación Y, desplazamiento Z. Son los 3 grados de libertad de la junta A adicionales. De tal manera que en esta estructura tendríamos 3 grados de libertad dinámicos y tendríamos 6 grados de libertad estáticos. A los 3 anteriores se le suman los otros 3 azules de la junta A. En general, para un edificio que tenga NL losas, el número de grados de libertad estático sería 3 por NL losas más 3 por el número de juntas. El vector desplazamiento del edificio podemos organizarlo de la siguiente manera. De nuevo, ordenamos todos los vectores en dirección X, o todas las coordenadas en dirección X en primer lugar, luego vienen todas las coordenadas en dirección Y y luego vienen todas las rotaciones de eje vertical. O sea que ese vector desplazamiento tendría una componente, un subvector de desplazamiento X, un subvector de desplazamiento Y
y un subvector de rotaciones con respecto al eje Z. ¿Cómo es la ecuación del movimiento de sistemas de n grados de libertad dinámicos? Supongamos que esta estructura está sometida a tres componentes de aceleración en su base. Para los efectos de este curso no vamos a considerar componentes rotacionales en la base que pueden también aplicarse, pero vamos a mantenernos con las componentes traslacionales en la base, X, Y, Z, que es la manera como trabajan las normas sísmicas. Las normas, los efectos de las componentes rotacionales las manejan de manera simplificada. También vamos a considerar que todas las columnas, todos los elementos que lleguen a la fundación experimentan el mismo movimiento en dirección X, el mismo movimiento en dirección y el mismo movimiento en dirección Z. Solo en estructuras muy largas como algunos puentes de gran tamaño se hace necesario el considerar que en las bases, en las columnas o en la base de las columnas de esos puentes puede haber movimientos diferentes y habría que considerar cómo es la distribución espacial de la base de una columna a la otra. Para los propósitos de este curso consideramos que el movimiento en la fundación del edificio o del puente está descrito únicamente por una aceleración en X, una aceleración en Y y una aceleración en Z. El primer término que aparece en nuestra ecuación diferencial es la masa por las aceleraciones, tal como en sistemas de un grado de libertad. Esta ecuación es similar al sistema de un grado de libertad, solo que ahora tenemos símbolos que nos dicen una raya horizontal quiere decir que es una matriz y un sombrerito quiere decir que es un vector. Tenemos matriz de masa por vector de aceleraciones más matriz de amortiguamiento por vector de velocidad más fuerzas de restitución es igual a menos la matriz de masa por un vector Bx por la aceleración en dirección X menos la matriz de masa por un vector By por la aceleración del terreno en dirección Y menos una matriz de masa por un vector Bz por la aceleración del terreno en dirección Z. El vector Bz me conecta la dirección del movimiento sísmico Z con los grados de libertad. Análogamente, el vector By conecta la aceleración en dirección Y con los grados de libertad. Similarmente para el vector Bx. Masa por aceleración representa fuerzas inerciales. Matriz de amortiguamiento por vector velocidad representa fuerzas de amortiguamiento y estas son las fuerzas de restitución. Estas fuerzas de restitución pueden ser K por U si el sistema es elástico lineal, donde K sería la matriz de rigidez y U es el vector de desplazamiento, o puede ser una función no lineal de los desplazamientos en el caso de los sistemas inelásticos. Es conveniente destacar de nuevo que las coordenadas U, que las hemos seleccionado como los grados de libertad de la estructura, son coordenadas que describen el movimiento de cada masa relativa a la base. Es decir, el movimiento absoluto de esta masa sería entonces lo que se desplaza a la base más U, más la coordenada relativa. Por otro lado, comentemos que esta es un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. La mayor derivada que aparece es la segunda derivada. Si en el caso de sistemas elásticos pondríamos aquí K por U y el sistema de ecuaciones diferenciales es un sistema lineal. En el caso de sistemas inelásticos
Aquí aparece una función no lineal de desplazamientos, por lo tanto las ecuaciones diferenciales son ecuaciones no lineales. Siempre en el caso lineal son además de coeficientes constantes. Veamos cómo es la forma de la matriz de masa. Digamos en primer lugar que por estar las coordenadas seleccionadas en los centros de masa de cada masa, son masas puntuales, la matriz de masa resulta ser una matriz diagonal. Veamos su forma. Evidentemente que el ordenamiento de las masas depende del ordenamiento de los grados de libertad. Ya hemos dicho que primero están los grados X, luego los grados Y y luego los grados en dirección vertical Z. Por tanto, para los grados en dirección X tendríamos la masa M1, luego seguiría la masa M2 hasta la última masa. Nm es el número de masas. En este ejemplo serían 3 masas nada más, ¿no? La matriz M grande estaría constituida por una matriz diagonal de 3 por 3, M1, M2, M3. Esta matriz es diagonal porque las coordenadas están en el centro de masas de cada masa. La matriz de masa de la estructura en su conjunto estaría constituida entonces por las masas asociadas a los grados de libertad en dirección X más las masas asociadas a los grados de libertad en dirección Y, que es la misma masa. Por tanto, repetimos aquí la matriz de masa M mayúscula, más el tercer término, las masas asociadas a los grados de libertad en dirección Z, que es la misma masa. Por lo tanto, esta M mayúscula aparece 3 veces dentro de la matriz de masa de esta estructura y por lo tanto tendría n, el número de grados dinámicos de libertad. El tamaño de la matriz de masa sería 9 por 9. Las masas las calculamos como los pesos divididos entre la aceleración de gravedad. Todavía particularizando un poco más este caso de 3 masas puntuales M1, M2, M3, el vector de grado de libertad sería el indicado U1X, U2X, U3X, U1Y, U2Y, U3Y, U1Z, U2Z, U3Z. La matriz M mayúscula sería M1, M2, M3, con lo que nuestra matriz de masa estaría constituida por M1, M2 hasta M9. Perdón, son 9 componentes, pero M1, M2, M3 se repiten M1, M2, M3, M1, M2, M3 para formar esta matriz de 9 por 9. En el caso de edificios, ya decíamos que los grados de libertad los ordenamos primero las coordenadas X, luego las coordenadas Y, luego las coordenadas de rotación en la planta, θ. Por lo tanto, la matriz de masa asociada es las masas de traslación M mayúscula, traslación X, la matriz de masa o submatriz de masa asociada a la traslación Y, que es la misma M anterior, y una nueva matriz de masa rotacional. Son las masas asociadas a las rotaciones, que llamamos J. En este caso de este edificio de 2 plantas, M sería M1, M2, masa al piso 1, masa al piso 2, y J sería J1, J2, masa rotacional del piso 1 y masa rotacional del piso 2. Las masas rotacionales las calculamos de la siguiente manera. Ellas están definidas como una integral de un diferencial de masa multiplicado por su distancia al centro de masa, que es el que tenemos como referencia a nuestro grado de libertad. Esa distancia le llamamos R cuadrado. R cuadrado se puede descomponer en X cuadrado más Y cuadrado. Y esto facilita el cálculo de esta integral, porque la integral de X cuadrado por dm podemos descomponerla también como integrales de X cuadrado por d área, expresando un diferencial de masa como un diferencial de área multiplicado
por una masa por unidad de volumen. En este caso, estas integrales son muy parecidas o son iguales a las integrales que utilizamos para calcular inercia de secciones. Y de esa manera se puede encontrar que en el caso de una losa rectangular de lados Lx y Ly, la masa rotacional con respecto a un eje vertical que pasa por el centro de masas está dada por la masa total de la losa entre 12 por la distancia, la longitud Lx al cuadrado más la longitud en Y al cuadrado. Esta es la inercia rotacional entonces de una losa con masa uniformemente distribuida, fácilmente eh, obtenible de aplicar esta expresión. Ustedes pueden hacerlo como un ejercicio. Si las losas no tienen esta forma rectangular, o si teniendo la forma rectangular el centro de masa no está en el centro geométrico, o sea, si la losa no tiene sus masas uniformemente distribuidas, que fue la hipótesis para el cálculo de esta inercia rotacional, entonces aplicamos el teorema de Steiner, ya conocido, también lo aplicábamos para el cálculo de las inercias de áreas, que nos dice que el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por O es el momento de inercia con respecto al centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado que separa el punto O del centro de masas. Esta expresión es muy útil entonces para calcular momento de inercia eh, con respecto a otros puntos o simplemente de losas que tengan una forma diferente a la forma rectangular. Veamos el ejemplo de la matriz de masa de este edificio de 2 pisos. Masa 1 en la losa 1, masa 2 en la losa 2. Cada masa tiene esta forma rectangular. Un lado es el doble del otro. La inercia rotacional la podemos calcular entonces con la expresión anterior de la losa 1 es m1 entre 12 por L cuadrado más 2L cuadrado, con lo cual obtenemos 5m1 L cuadrado entre 12. Similarmente para el piso 2 nos quedaría que la inercia rotacional del piso 2 es 5m2 L cuadrado entre 12. La matriz de masa la ordenamos en función del ordenamiento de grados de libertad. La primera M1 es la masa de la losa 1 en dirección X, luego viene la masa M2 de la losa o el piso 2 en dirección X, luego vienen las direcciones en dirección Y del piso 1 y piso 2, por lo cual nos aparece de nuevo M1 y M2, y finalmente para los grados de libertad rotacionales del piso 1 y piso 2 tenemos J1 y J2. Es una matriz de masa diagonal porque las coordenadas están todas seleccionadas en los centros de masa de cada losa.